Bueno, qué hermoso es poder compartir. Tenemos mucho que compartir. Somos edificados en nuestra casa también como ustedes, en una palabra firme, en una palabra de Cristo que nos hace no solamente bien al alma, sino que nos afirma para seguir adelante. Así que vamos por esa misma línea, somos familia y de eso se trata, de fortalecernos unos a otros. Estamos recibiendo hoy de ustedes este amor, este ambiente, en esta comunidad que Dios ha formado en cada uno de nosotros. Y este es el mensaje de Dios. Estamos hablando mucho de que somos cartas leídas, cada uno de nosotros. El Señor nos lee, obviamente nos escribe en nuestros corazones ese mensaje para otros que también lo van a conocer a través de nosotros. Así que nadie es mejor que nadie. Se trata de Cristo en nosotros. Y como bien dijo el apóstol Pablo, y hasta los días de hoy lo recordamos, lo indagamos, lo profundizamos, Cristo en nosotros, no solamente en mí, sino en nosotros. Entonces todos colaboramos en esa misma dimensión y en esa profundidad. Este mensaje, para darle un título enmarcado dentro de también lo que ustedes vienen estudiando y profundizando de parte del Señor a través de la vida de sus pastores y líderes, se llama Permanecer en Cristo. Es algo que conocemos los que por ahí leemos las Escrituras o estamos expuestos a las prédicas, a la palabra, permanecer, pero hay veces que detectamos que no sabemos con claridad en qué debemos permanecer. Y hay veces que confundimos las fuerzas humanas con la fuerza del cielo, con la fuerza espiritual que viene de Dios y es para su gloria. Es entonces que cuando decimos que debemos hacer la obra de Dios, eso está enmarcado en su misma naturaleza que portamos en nosotros cuando recibimos a Cristo. Ese hacer está unido íntimamente con la naturaleza que portamos. Por eso no daremos en el blanco si hacemos aquello que a nosotros nos parece, sino que daremos en el blanco cuando entramos en las obras que Él preparó de antemano para que nosotros caminásemos en ella. Esta gracia nos dio a Cristo. La persona de Cristo vive en nosotros. Y hoy la tarea es fortalecer la vida de Cristo y que se propague, alcance toda la dimensión del ser y pueda expresarse a toda la comunidad que nos toque afectar. Sé que cada uno de ustedes, como nos pasa a nosotros, somos enviados en cada una de las dimensiones donde nos toca afectar todo tipo de trabajo, empleo, estamos alumbrando, somos luz por tener a Cristo en nosotros. Y esa es la tarea, que lo que acontece en nosotros, en el interior, empiece a propagarse en mayores niveles en otros lugares donde nos toca afectar. Para Dios no hay límites, no hay lugares más difíciles que otros para el Espíritu Santo. Cuando estamos en sus fuerzas, su carga es fácil y ligera. Entonces, ¿cuál es el desafío de este tiempo? ¿Qué es lo que se convierte en un trabajo dificultoso? Todo se hace difícil cuando lo hacemos con nuestro entendimiento y no con el de Él. Así que el mensaje es: contra todo nivel de ignorancia, contra todo nivel de falsa luz, de entendimiento humanista, de entendimiento propio, la palabra es clara cuando dice: no sean sabios en su propio entendimiento. Y nos hace entrar en esta comunidad hermosa donde nos edificamos, donde las respuestas no solamente vienen de nosotros mismos, sino del cuerpo de Cristo que está entre nosotros. Es tarea de todos poder hacer crecer al Cristo que se va dimensionando día a día. Tenemos para compartir
una palabra que el Señor me viene poniendo hace tiempo, también por lo que atravesamos para este envío, de poder abrir una casa en Jujuy y de llenar a muchas familias de Cristo. Salmos 127, 1 y 2, versión NBI, dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios lo da a sus amados mientras duermen. Una palabra que en este tiempo, a la vez de que nos une al propósito eterno, trae también consuelo y un abrazo del Padre a los corazones oprimidos de los que no lo conocen. Pero esto también tenemos que diagnosticar si por ahí está aconteciendo en nuestro corazón, cuando por ahí estamos fatigados, cuando por ahí leemos noticias, cuando por ahí somos expuestos a mensajes que no son de la naturaleza que portamos y nos movemos ligeramente del centro de su voluntad. Es clara la palabra en esta versión cuando nos dice: porque Dios da todo sustento a sus amados aún mientras duermen. Mientras dormimos, descansamos en Él, Él está multiplicando lo que nosotros quizás queremos o anhelamos hacer con nuestras fuerzas. Es un desafío porque aún en la voluntad de Dios, yo puedo querer ayudarle a Dios, creyendo que Él quizás se olvide de algún detalle. Pero esto nos ayuda para bien cuando tenemos en nuestro cuerpo, nuestra mente, recibiendo niveles de depresión, de ansiedad, expuestos a momentos de fatiga, aún por ministrar, servir a otras personas que estamos ayudando, y viene ese velo que quiere distorsionar la vista de la realidad. La pregunta es: ¿qué hacemos nosotros cuando nos pasan ciertas cosas que quieren anular a Cristo? ¿Qué agenda tenemos? Y como en una escuela, ¿qué materias aprobadas tenemos? ¿Qué herramientas del cielo conocemos para cuando vengan los momentos que quieran atentar contra Cristo en nosotros? La responsabilidad es intencionalmente sumergirnos en Cristo. Estamos hablando en este tiempo, creo que ustedes también, nosotros allá venimos trabajando la palabra de que se nos es dada autoridad, un nivel de poder en Cristo y responsabilidad con ese nivel de poder y autoridad. Entonces, esa responsabilidad es intencionalmente sumergirnos en Él. Tenemos motivación cuando nos levantamos temprano para ir a nuestros respectivos empleos. Tenemos una motivación correcta por cuestiones sentimentales, profundas, aún con la familia de la fe y la familia biológica. Pero las motivaciones tienen que estar también dimensionadas en el espíritu para que nada ocupe el centro que es Cristo. Desde ahí puede fluir todo lo demás que tenemos que desarrollar en donde nos toque en el día a día. Entonces, sumergirnos en Él día a día. Lo de hoy es hermoso y poderoso y mañana habrá otra dimensión y otra dimensión. No se acaba nunca la búsqueda de la profundidad de Cristo y es ilimitado aquello que nosotros podemos gerenciar, gestionar. ¿Cuánta creatividad tenemos para las cosas eternas? Hay otra palabra que habló Jesús en el Evangelio de Juan 15, del 4 al 8.
y del 10 al 11, que dice justamente esto de sumergirnos. Jesús lo habló de esta manera: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Gloriosa palabra que nos desafía en todos los puntos. Jesús dice: permanezcan en mí. Quiere decir que tenemos esa responsabilidad del poder que portamos de permanecer en Él. Aunque tenemos a Cristo en nosotros y lo sabemos, es una verdad entendida. No debe ser nunca una verdad solamente teológica, sino que debe cobrar vida en nosotros. Si Cristo está en nosotros y Él realmente vive porque le damos nosotros esa libertad al Espíritu Santo que gobierne, se va a saber, se va a ver, vamos a ver los frutos. No en cosas grandes como el ser humano quizás lo puede entender, sino que hay pequeños detalles donde el Espíritu Santo nos va entrenando. Quizás es como recién experimentamos en la entrada, cuánto bien hace un saludo, una sonrisa, el amor, que es algo plenamente quizás físico y necesario entre nosotros que habitamos este cuerpo mortal, pero que significa en la eternidad algo mucho mayor. Y cuando ese entendimiento se abre, los milagros se dan constantemente. Un abrazo puede sanar, una sonrisa puede ministrar, porque es mucho más que palabras el reino de los cielos. Hay una palabra siguiendo en este punto, ¿qué es lo que quiero transmitir? Que la responsabilidad tampoco está para ser entendida, sino para ejecutar esa responsabilidad. Es un llamado de Dios de decir: yo les di a mi hijo en cada uno de ustedes. No hay excusas para mirar atrás, no hay excusas para decir no puedo, porque no es por nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas. Él está viviendo en nosotros. Quiero que apuntemos a eso, que por gracia recibimos, no es algo que nosotros ganáramos por ninguna obra, pero como por gracia recibimos, nos toca por gracia dar. Es la vida de Dios. Segunda de Timoteo, este mensaje del apóstol Pablo a Timoteo, que hoy nos puede hablar justamente a cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 3, dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y aquí vamos a detenernos porque hemos escuchado
en el ambiente donde nosotros habitamos, en las comunidades de los hijos de Dios, que hay veces que nosotros mismos sin querer, por ignorancia, que es normal cuando vamos caminando, la ignorancia tiene solución porque vamos madurando. Quizá la rebeldía es peor y la obstinación, pero la ignorancia no es mala. Justamente nos abre la puerta para decir voy a conocer más de Cristo. Y si lo tengo a Él, tengo la sabiduría. Pero hay veces que nosotros mismos aceptamos ciertos procesos como parte de lo que Dios quería para nosotros. Y así nos vamos conformando a un proceso que creemos que es esto que dice: tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, o los padecimientos de Cristo. Y no tiene quizás eso que vivimos nada que ver con lo que Dios mismo nos está hablando. Por eso que estos padecimientos de los que habla la palabra de Dios, cuando nosotros buscamos de qué se tratan, son experimentación del proceso en el que Dios nos sumerge. Es sumergirnos en el proceso y experimentar justamente esos niveles de crecimiento y de entendimiento para que todo nos ayude para bien. O sea que no es malo, depende de cómo lo miremos. Nada es malo de lo que Dios tiene para con nosotros. Pero hay veces que en un velo que podemos llegar a tener, podemos ver que algo que está queriendo hacer Dios no lo aceptamos y creemos que nosotros mismos vamos a darle el nombre a esos hechos o padecimientos que queremos atravesar. Estoy hablando de problemas que pueden ser cotidianos o en lo que Dios nos está llamando. Todos estamos siendo llamados a dar el mensaje del Evangelio, a hacer una carta viva. No es para algunos, es para todos. Es el corazón del Padre. Así que en esta palabra también está este mismo sentido. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Estas poderosas cartas del apóstol Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, y subrayen esta palabra, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cristo hizo posible que un ser humano de carne y hueso pueda servir a los propósitos eternos. En Él es posible que con todas las limitaciones que podemos tener emocionales, en los pensamientos, hoy en esta nueva era donde se habla tanto de las enfermedades psíquicas, Cristo hizo posible que seamos cuerdos, que tengamos estabilidad, que seamos formados en el carácter. Y aún nos alegra tanto poder ser parte de esto por gracia. Sabemos que estamos hoy parados en este lugar siendo expuestos a niveles de padecimientos en Cristo para que nuestro carácter sea firmado en Él, como todos nosotros. Ver a los jóvenes, como dicen las noticias, que somos la generación frágil, la generación de cristal. Pero verlos a ustedes, ver a muchos hijos de Dios sirviendo, aceptando los procesos de Cristo y saber que sí podemos lograrlo con sus fuerzas, nos da esperanza, no solo entre nosotros, sino para aquellos que están sedientos. Y llegaremos a este punto donde dice la palabra que la maldad irá en aumento y sobreabundará la gracia, y este mensaje va a llegar como está llegando hasta el fin.
del mundo. La palabra ármense, que les había dicho que subrayen, decía armaos del mismo pensamiento. Es una palabra griega que se pronuncia opliso. Armar, equipar con armas, proporcionar, equiparse con una cosa, como con armas. Metafóricamente es asumir la misma mente. Tengan la mente de Cristo. Asuman la misma mente, el mismo entendimiento que tuvo Cristo cuando vivió en la carne. ¿Cómo atravesó Cristo? Y no es, esto muchas veces lo hablamos allá en Ushuaia, no es copiar la historia de Jesús. No es saber la historia de Jesús. Es conocer a Cristo y siendo luz en los lugares donde nos toca afectar. ¿De qué manera la vida de Cristo fluye a través tuyo cuando hablan mal de vos? ¿De qué manera fluye el perdón de Cristo? ¿De qué manera fluye la capacidad de dar una palabra de aliento, no en nuestras fuerzas, sino en su fuerza? ¿De qué manera atravesamos una situación familiar complicada con estrategia, sin que se involucre la mente humanista que todo lo corrompe? Tenemos nosotros la responsabilidad de funcionar en el espíritu o en la carne. Y eso es lo que está diciendo la palabra. Puesto que Cristo ha padecido, ya padeció por nosotros, ya vino, ya hizo todo lo que tenía que hacer, ya se consumó todo aquello por lo que nosotros hoy legalmente somos hijos y habita Cristo en cada uno. Qué hermoso y poderoso regalo cuando dimensionamos que esto verdaderamente lo tenemos en nosotros. Pero la palabra no dice, tienen la mente de Cristo y nosotros podemos quedarnos sentados esperando que Dios allá a lo lejos haga algo, sino que dice ármense. O sea, un llamado a tener presente en mis anotaciones, en el diario vivir, cuáles son las armas. Porque les quiero decir algo que seguramente ya lo han experimentado. Nuestra carne no quiere recordar las cosas del Espíritu. Nos olvidamos fácil de un mensaje poderoso que recibimos un domingo. Hasta los que predicamos, al otro día parece que nos olvidamos. Es tan fuerte lo que se vive en la carne a veces, pero es nuestro trabajo no ser perfectos en nuestras fuerzas, saber que habita la perfección de Cristo y colaborar para que ese pensamiento se haga una agenda. Así como agendamos cosas, actividades, agendemos palabra, agendemos entendimiento, tengamos algo para anotar lo que Él nos revela, compartámoslo, impartámoslo. Es la vida que tenemos, es una vida que da vida. Entonces, ármense. Es un llamado intencional, agendando poderosamente las armas del Espíritu. Y este mensaje conectado, que aunque está en el Antiguo Testamento, es un llamado hoy también en Cristo. Josué 1, del 7 al 9, nos dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente por cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y note que la palabra dice, harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
Hoy Dios mismo está en nosotros. Pero no, por ser el nuevo pacto, no nos exime de la responsabilidad de esforzarnos en la gracia. ¿Conocemos la gracia? ¿Nos hacemos preguntas que nos lleven a la profundidad? ¿Qué es lo que tiene Cristo en mí? ¿Cómo fluye Cristo a través de tu vida? ¿Cuáles son los dones que ya se te revelaron de Él? ¿Qué es lo que dice el cuerpo de Cristo cuando te lee como una carta? ¿Qué es lo que dicen los padres que Dios te envió? Esa es la tarea que nos corresponde, no a los pastores y a los líderes solamente, sino que nosotros estamos puestos por consecuencia de una iglesia que demanda ese poder. Qué hermoso es cuando atendemos la mente de Cristo y no la mente humana. Cuando está la mente humana operando, parece que hay privilegios para algunos, parece que hay muchos que están esperando, eso no es para mí. Pero es todo al revés cuando el entendimiento de Cristo opera. Y es más, es la iglesia la que va demandando un peso mayor de gloria a los que le servimos. Es la iglesia la que dice, quiero más, pastor, hay más de Dios, hay algo que tengo que solucionar en este problema. Todos los problemas que tenemos van a dejar de ser problemas cuando dimensionemos todo con la mente de Cristo. Nos convertiremos en esa iglesia como la iglesia gloriosa primitiva en donde los apóstoles no se quejaban. No había quejas. Aún encarcelados, sabían con precisión por qué estaban ahí y que eso colaborara para el propósito eterno. Esos niveles de gloria, yo sé que están aquí. Yo sé que están en nuestra casa. Es una casa que nos afirma, es una casa que nos habla de propósito eterno. Y no de sentimentalismo, sino que nuestra emoción sea afectada por la realidad del cielo. Eso tenemos que procurar todos los días. No es tan astuto el enemigo como nuestra alma. Recuerden eso siempre. Siempre hablamos y fuimos desintoxicándonos de frasecitas que a veces se hacen lema, como creer que estar lidiando con el enemigo es algo bueno para el Hijo de Dios. Pero lo fuimos trabajando y encontrar el punto con la mente de Cristo, de ver desde arriba, como alguien que mira un mapa, todo lo que el enemigo traza, que es siempre lo mismo. Y el punto es desenfocarnos de la mirada fija en el autor y consumador. Entonces nunca te distraigas, sino que sigamos mirando a aquel que es el campeón, que es el primogénito, que es el unigénito, no mirando como que no lo tenemos, sino sabiendo que ese mismo campeón está en mí. Levante su mano. Vamos a declarar juntos esta palabra. Tengo al campeón en mí. Tengo aquel que ha desafiado y ha vencido a la muerte. Tengo vida para crear mundos que vienen de la realidad de Dios. Tenemos ese poder en nosotros de crear, porque a Él le plació que seamos co-creadores con Él, colaboradores, siendo lentos a veces, siendo tercos a veces, siendo olvidadizos a veces. A Él le plació. Él dice en su palabra, a mí me ha placido darles el reino. A mí, que soy Dios todopoderoso, que puedo hacer todas las cosas, quizás sin nosotros. A mí me plació tener una familia, compartir mis atributos y que trabajemos juntos. Trabajar codo a codo con el Señor y en Cristo Jesús. ¡Qué privilegio!
Lucas 11, 9 al 10. Entonces yo les digo, no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama a la puerta se le abrirá. Lucas 11, 9 al 10. Esto es perseverar. No estamos hablando de buscar a Cristo porque tenemos a Cristo. Estamos leyendo esta palabra porque si tenés a Cristo vas a buscar las cosas que Dios había predeterminado que buscaras para plasmar el propósito en el lugar donde tenemos que afectar. Son proyectos, son ideas creativas para emprendimientos. Es afectar un mundo que es totalmente terrenal pero santo para nosotros. Nada tiene desperdicio. No clasificamos como el humano ve, como las personas sin Dios ven, sino que los vemos en Cristo. ¿Cuántas veces y qué hermoso es poder dimensionar a alguien que todavía no lo conoce a Él y nosotros el privilegio de poder ver todo lo hermoso que hay en esa persona, aunque esa persona todavía no lo conoce? Y ese es el amor de Él, poner en el lugar indicado donde Dios ve a esa persona, a esas familias, a esas instituciones, a las naciones. Dios me ha desafiado, les abro mi corazón para contarle un poquito de este proceso de entrenamiento. Cuando quería dejar todo para poder aprender al máximo todo lo que en nuestra casa nos enseñan, porque en mi corazón sabía que había un llamado. Entonces no es necesario recibir específicamente el llamado de las autoridades que nos van a aprobar en su momento, sino que ya Dios va probando en nosotros si en los pequeños detalles somos humildes. No anhelar un cargo, sino tener su corazón para impartir vida. Dios me hizo experimentar momentos de gloria en donde no podía contar con palabras los milagros que veía en la escuela, porque soy docente de música. Y el Espíritu Santo me decía, te estoy entrenando. Porque si se puede hacer el milagro en esta institución, yo lo voy a hacer en la ciudad y en las naciones. Yo lo creí en el silencio, sin poder compartir todo lo que Dios nos habla. A veces no es el tiempo para compartir, aún entre hermanos, porque a veces no nos entendemos todos. Es mucho lo que Dios tiene para compartirnos. Pero qué hermoso es aceptar el desafío y seguir adelante, porque no es por los aplausos de las personas. Y aún uno ahí recibe un montón de situaciones, alumnos, alumnas con diferentes problemáticas. Y saber que Dios nos disfraza de docentes, pero somos hijos, somos iglesia en ese lugar. Ministramos con poderes que no tienen que ver con manifestaciones eventuales de ni siquiera imponer mano, porque hay lugares en donde nosotros estamos que no podemos hacer lo que hacemos en las reuniones, pero Dios se manifiesta con esos niveles de gloria a través de la música. Señor, convertí todo, decía yo en mis oraciones, y sabía que esa oración venía de Él. ¿Qué le pedimos a Él? Algo que Él mismo afectó en nuestro corazón y podemos pedir, y eso se va a hacer, porque era lo que Él tenía predeterminado. Señor, afecta a estos alumnos. Había problemas, chicos y chicas con cuestiones mentales muy severas. Ustedes saben, se vive en todos lados. Y Dios lo podía hacer. Llegábamos más temprano, orábamos en las aulas, declarábamos una palabra y veíamos los milagros. Y uno esperaba las gracias de las personas al Señor, pero no, era disfrutar de que los lugares estuvieran liberados. Era disfrutar de que el peso de su gloria estaba ahí y yo estaba como un testigo
por muchos años, hasta que quedó la escuela desintoxicada de los poderes espirituales de maldad. Cambiaron las personas, se fueron algunos que tenían toxicidad, vinieron otros con ganas de aprender. Hay algunos que se sanaron en sus mentes, pero no lo saben. Hasta que en el mejor momento estoy cumpliendo el envío. Y dejé atrás eso que Dios hizo, como este testimonio para todos mis compañeros, que el 90% de mis compañeros de trabajo no conoce a Dios y no quiere conocerlo, según su manera de hablar. Pero yo descubrí que sí, que las personas tienen, como nosotros también, niveles de toxicidad, de religiosidad. Pero que cuando la vida de Dios se presenta, no hay espíritu que no anhele esa vida que el Padre da. Qué hermoso es que todo lo que podemos hacer se convierta en una red para alcanzar a otros. Entonces, no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abrirá. Busquen esos proyectos que Dios puso en sus corazones. Vayan por esos sueños que el Señor tiene. La finalidad no es solo oír la palabra, sino ponerla por obra. Somos entrenados para entrenar. Somos entrenados para iluminar. Desafíalo al Señor y decirle: Señor, ¿será que esta escuela que todos dicen que hay un espíritu de hechicería? Porque a veces son los mismos cristianos, entre comillas, que dicen: no, en esa escuela pasa de todo. Hicieron tanta magia negra, y son los mismos cristianos que se atemorizan. Y mi pregunta fue: ¿será que en esta escuela puede habitar tu gloria? Y esos desafíos son los que el Señor está esperando. De ver aquello que no es santo, o parece que no es santo para nuestra vista, como algo santo. Santificar todo lugar, por la palabra, por la acción. Y el Señor nos da en abundancia cosas que ni siquiera nosotros imaginamos que podemos hablar y decir. La batalla verdadera de esta fe que vence es la perseverancia en la verdad, que es la realidad del cielo, hacerla tangible en la tierra, no por un producto de mis emociones, sino colaborar con lo que Dios está edificando. La clave es, como hoy cantábamos, estar rendidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si uno quiere tener claridad? Porque estamos soltando mucha palabra. Estar rendidos a su realidad. Rendidos quiere decir: mi mente no te va a entorpecer, Señor. Mis emociones no van a ser de tropiezo. Yo me rindo. Espíritu, alma y cuerpo, te amo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas mis fuerzas. Te amo, me rindo, porque soy habitación del Eterno. Rendirse no es una canción, no es cantar y adorar, estoy rendido, sino es una vida de rendición, donde no le voy a permitir al viejo hombre que ya fue crucificado que se entrometa en los asuntos eternos. Se tiene que cumplir la voluntad de Dios, porque yo intencionalmente estoy siendo gobernado y le permito todos los días al Espíritu Santo que haga su obra. Y aquí está la clave. Él no nos dará un nivel de gloria que no sepamos cuidar y promover. Estamos anhelando eso más que nada, pero tenemos que ser intencionales, perseverar.
¿Cuánto te has desafiado a cuidar la paz que sobrepasa todo entendimiento? Cuando viene una situación que nos hace perder esa conexión integral con Él, vamos a la palabra, nos fortalecemos. Obviamente hay veces que pedimos oración y es muy bueno, pero llegó el momento, iglesia, que el Señor está dando un mensaje: mi hijo está en ti y Él es campeón, Él te puede fortalecer. Claro que somos corporativos por naturaleza, pero nunca permitamos que eso genere un pensamiento para tener una excusa de no aprender a fortalecernos en Él. Vamos a vivir esos niveles de gloria cuando realmente perseveremos en sus pensamientos, y esa paz se va a hacer realidad una y otra vez. ¿Cuándo la tenemos que defender? Siempre, siempre. Tener lista la palabra. No sabemos en qué momento vamos a necesitar eso que tanto estamos estudiando hoy. Y por lo general la palabra que se suelta es la palabra que Dios nos anticipa para las cosas que van a venir esta semana. Así que tenemos un Dios proactivo. Jamás Dios llega tarde. Él ya nos dio la palabra, ya nos dio la salida, pero nos da la materia prima. Y nos toca a nosotros. ¿Cuánto haces prosperar tu camino? ¿En qué dimensión me crees? ¿Hasta cuánto puedes afectar con esta medida de Cristo? Quizás si desafiamos a otras personas, tendremos limitaciones nosotros y las personas para aceptar los desafíos. Pero si desafiamos a Dios en estas palabras, Él no se va a quedar atrás. A Él le va a alegrar que entres a un nuevo nivel de madurez. Hay personas que me han preguntado, jóvenes que están creciendo en el Señor, siento como que estoy orando y Dios no. ¿Cuántas veces buscamos no solamente una oración, ese estudio, profundidad, juntarme con las personas correctas, reconocer el cuerpo? Es una vida del todo. Dios nos demanda todo, 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 mente, corazón, en todo lugar y en todo momento. Ser afectados con su persona es tarea nuestra. Por eso cobra otro sentido la palabra Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Y Dios nos lo está sugiriendo, lo está ordenando para la vida misma, que debe ser preservada. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Sé intencional. ¿Qué es lo que desarrollas en la semana para guardar el corazón? Y es hermoso aceptar los desafíos de servirle al Señor, porque de seguro lo necesitaremos a Él para hacerlo. Por eso servir, como ustedes lo están haciendo maravillosamente, es algo que nos expone a una comunión profunda con Él. No podemos dar palabra nuestra. Cualquiera puede leer un texto y repetirlo, pero sabemos que los que le amamos cultivamos una comunión real con Él. No podemos surcar los mares de problemas, desafíos sin Él. Por eso aceptemos los desafíos y nuestra mente también será mudada día a día a la mente de Cristo. Es algo constante y es eterno poder buscar desde esa misma eternidad que es Cristo. Buscar siempre en la gracia. Por eso dice esfuérzate, pero dimensionemos, esfuérzate en la gracia. Que nuestro entendimiento no nos quiera venir a decir que porque hacemos cosas alcanzamos, sino que fuimos alcanzados por su gracia y estamos mirando a cara descubierta las obras que Él ya tiene para nosotros. ¿Cuáles son? Pero no me detendré hasta poder ver
no solamente oír, sino el oír que produce la visión clara del propósito que tenemos. Yo en otro tiempo podía decir que era músico, que después que fui docente, y aún con mi música quería llegar a los corazones, cantarle a la tierra, a nuestra bella tierra, la Patagonia, tantos músicos que he conocido. Y quizás no es algo malo, tiene una intención de edificar. Y yo ya sin conocer al Señor lo hacía con la música. Pero cuando uno descubre el propósito eterno, no imagina la dimensión a lo que Dios lo está llamando. Y lo mismo sé que está para ustedes. En cada corazón latiendo las ganas de vivir aquello que Dios predestinó. Es Dios que nos hace enfocarnos en Cristo. Él te llama la atención con cada mensaje, con lo que adoramos. En cada día de la semana es prestar atención. Él nos está enfocando a Cristo. Así como esa vez dijo, este es mi Hijo amado. Cuando fue la transfiguración de Jesús, hoy el Padre es lo mismo en nosotros. Mi Hijo está en ti. Hónralo. ¿Cómo honramos a Cristo? Creyendo que somos amados por el Padre. Creyendo que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y creyendo que no nacimos por casualidad en este tiempo. Para este tiempo hemos nacido. El mundo quiere darnos explicaciones falsas de lo que es nuestra vida. Nuestro pasado quiere venir a darnos una memoria que también es falsa. Porque las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas. Hay una nueva creación en nosotros, una nueva dimensión, una manera de ver distinta, una capacidad de aprovechar toda oportunidad para hablar de Él, para manifestar de Él. Una capacidad para convertir aquello que tenía en mis manos, que era poco y nada, Él lo puede dimensionar en algo que atraviese generaciones. Eso es lo que Él tiene para nosotros. Nos da enfoque, plenitud de vida, nos da posición para administrar de la mejor manera lo que Él deposita en nuestro corazón. Pero para eso debemos ser intencionales.